Nos ponemos en pie y comenzamos esta aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues nos sentamos. Bueno, pues ya oficialmente se puede decir que comenzamos el aula de formación, por así decirlo, ¿verdad? Porque en octubre tuvimos lo de el dómulo de las misiones y en noviembre nos están cayendo todos los martes fatal, Así que hoy empezamos, en diciembre tendremos solo una también y ya en enero un poco más organizado. Entonces hoy el tema es la vida eterna, porque es un tema yo creo que en noviembre interesante por ser el mes de los difuntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, este libro es muy recomendable para todos, se llama El Catecismo de la Iglesia. Entonces lo que vamos a hacer es ir siguiendo y comentando. Y me paráis cuando queráis, levantéis la mano ante algo que haya dicho mal o alguna duda que tengáis, ¿vale? Entonces no me voy a inventar nada, sino que simplemente lo que dice la Iglesia sobre la vida eterna, ¿vale? Pues bueno, ¿qué empieza diciendo? Dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Y ahora os leo el texto. Es decir, que para el cristiano morir es empezar este camino hacia la vida eterna. Por eso, cuando hay un enfermo muy grave, se le da la unción de enfermos, pero cuando está ya falleciendo, el ritual de enfermos dice que hay una oración que se llama la encomendación del alma, ¿no? Cuando encomiendas el alma a Dios porque ya va a fallecer inminentemente, Y esa oración dice así: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Pues fijaos qué oración más bonita, la encomendación del alma, diciendo ya parte alma cristiana, empieza este nuevo camino hacia el cielo, ¿verdad? Por eso hay que quitarnos de la cabeza, ¿no? Eso de se va a morir mi padre, no voy a llamar al cura, no vaya a ser qué, ¿no? Pues al contrario, cuando está muriéndose, qué bueno es llamar al sacerdote para que rece no solo la unción de enfermos, sino esta oración para ya encomendar el alma hacia el cielo, ¿verdad? Bueno, pues ya después de esta entrada, el catecismo dice, venga, vamos a ir hablando de los puntos. El primero de lo que habla es el juicio particular, es decir, morimos. ¿Qué ocurre inmediatamente después de la muerte? El juicio particular. ¿Cómo es este juicio particular? Pues dice el catecismo: la parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. ¿Os acordáis la palabra de Lázaro? Ese Lázaro era el pobre que estaba en casa del rico, ¿verdad? O al revés, me estoy confundiendo ahora, El pobre Lázaro, sí. Y entonces cuentan cómo murieron los dos y Lázaro el pobre fue al cielo y se dice que el rico fue al infierno. O como en la cruz, ¿verdad? El buen ladrón le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino, es decir, en el cielo. Por eso en el Antiguo Testamento se dice claramente, hay cielo y hay infierno, ¿vale? Distinto del que entendemos ahora, ¿vale? Porque eran judíos y todavía no estaban abiertas las puertas del cielo, pero entendían que hay un destino distinto para buenos y malos. ¿Y dónde se marca este destino? En este juicio. Cada hombre después de morir
recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre, infierno, ¿vale? Pues vamos a hablar ahora de cada uno de estos tres lugares, ¿vale? Cielo, purgatorio e infierno. El cielo. ¿Qué es el cielo? Pues vamos, San Pablo dice una definición que yo creo es la más exacta, ¿verdad? Dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana es capaz de pensar lo que Dios tiene preparado para el hombre. Es decir, ¿qué es el cielo? Ni idea, ¿verdad? Imposible que nos lo imaginemos, porque es muchísimo más grande de todo lo que nos podamos imaginar. Pero bueno, el catecismo dice, venga, vamos a dar alguna aclaración. Dice, los que mueren en la gracia y amistad con Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara. Es decir, ¿qué es el cielo? Donde por fin veo a Dios cara a cara. Es la vida perfecta con la Santísima Trinidad. Esta comunión de vida y amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Esto es el cielo, ¿verdad? Esto es la vida eterna. Vivir en el cielo es estar con Cristo, ser incorporados perfectamente a Él. Es un misterio que sobrepasa toda comprensión y toda representación. Es la visión beatífica de Dios. En fin, muchas definiciones da. Entonces, ¿cómo es el cielo? Pues es verdad que yo os podría decir cosas preciosas, poéticas y tal, pero no tenemos ni idea. Lo que sí que sabemos es que en el cielo lo que hacemos es ver a Dios y eso nos provoca tal grado de éxtasis, de tal, que estamos así hasta la vida eterna sin inmutarnos, ¿verdad? Algunos piensan que el cielo es aburrido, ¿no? Porque dices, ¿y qué hago en el cielo? Se lo dices a los niños pequeños, ¿no? Mira, en el cielo estamos continuamente alabando a Dios. ¡Jo, qué aburrido!, ¿no? Y se juega al fútbol, Pues eso es como extrapolar, ¿verdad?, lo que vemos humanamente al cielo. O lo que dice gente, ¿no? ¿Y podré estar con mis seres conocidos? ¿Podré estar con mi padre, con mi abuelo, con mi tal? Pues sí, porque te incorporas a Dios y en Dios están todos ellos. Ahora bien, no podemos pensar que el cielo es como la tierra, que hay conversaciones, que hay tal, ¿no? O sea, es imposible imaginárselo, ¿no? Yo siempre me pienso en un ejemplo que a mí es el que más me ayuda a entender el cielo, que es que a mí me pasa a veces, ¿no? Cuando te pones a ver una película, alrededor tuyo ocurren cosas, pero no te enteras porque estás como muy metido en la película, ¿verdad? Y digo, eso debe ser el cielo, ¿no? Que estoy tan pendiente de Dios que sí, estoy con un montón de gente, pero no sé, me olvido de ellos porque estoy feliz viendo a Dios, ¿no? Es un ejemplo muy estúpido, pero a mí me ayuda un poco a entender, ¿no? Pues que claro que estoy con la gente, pero es que al ver a Dios, es que esto es la grandeza máxima. Bueno, el purgatorio, que me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Si hay alguna pregunta. El purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Sufren, ojo, el purgatorio es un lugar de sufrimiento, comparable al sufrimiento del infierno, pero con una gran diferencia, que hay esperanza en el purgatorio frente a la no esperanza, ¿verdad?, del infierno. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, porque tiene esperanza. Esta enseñanza del purgatorio se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado.
Es decir, ¿por qué rezamos por nuestros familiares difuntos, verdad? Hoy que hemos rezado por los de las calles de Luis Vives y de Pechuán, ¿por qué rezamos por ellos? Para que su purificación llegue a término, para que por fin puedan entrar en el cielo. No, es que mi abuelito falleció, pero es que era un santo, era tal, entonces, pues no hace falta rezar por él. Pues mira, si tu abuelito no está en el cielo, estará diciendo, pero ¿por qué mi nieto no reza por mí, no? Entonces, por eso es costumbre rezar por los difuntos. Aunque hayas rezado un montón de veces por ellos, ofrecido un montón de cosas, es buenísimo, porque hay que pedir que salgan del purgatorio, que ya disfruten del cielo, ¿no? Por eso, esto es una bendición para los cristianos, pensar que podemos hacer cosas por los que han fallecido. Fijaos qué bonito, podemos hacer cosas por los que han fallecido, incluso por gente que no te conoce, ¿verdad? Yo qué sé, muere alguien conocido, alguien que tú admirabas, o incluso tu vecino de abajo con el que quizá nunca hablabas, pero que le querías mucho, pues tu oración hace efecto sobre esa persona. Le purifica, le quita ese peso del purgatorio. ¿Por qué necesitamos purgarnos de nuestro pecado? Si ya nos confesamos, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, la confesión, cuando nos confesamos, hay una culpa y una pena. Entonces yo siempre me confundo los términos. Pero cuando nos confesamos, quitamos de nosotros la culpa de nuestro pecado. Pero sigue habiendo una pena que hay que restaurar, porque hemos hecho un mal en el mundo, porque nos hemos pervertido, porque, oye, uno peca, pero cuando pecas y pasas una barrera, yo qué sé, primera vez que digo palabrotas en mi vida, eso ya me afecta, y es más fácil que diga palabrotas porque algo ha cambiado en mí, y ese algo que ha cambiado tiene que ser restaurado, y para eso, ¿qué necesito? El purgatorio. Entonces, ¿el purgatorio en el fondo qué es? El lugar donde nuestra alma se va preparando mediante ese dolor, mediante esa purificación, para poder ver a Dios, porque antes no está capacitada todavía para verla. Por eso es distinto del infierno, porque el infierno es un sufrimiento que no nos capacita para nada, sino que simplemente estamos sufriendo, ¿verdad? Llamamos el mayor sufrimiento, que es estar apartado de esa visión de Dios para la eternidad. Bueno, esto es el purgatorio. El infierno, dice así el catecismo: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Dice la primera carta de San Juan: quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces aquí hay que aclarar bien este punto, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que tienen dudas y dicen: oye, pero entonces yo si muero, a lo mejor voy al infierno porque, no sé, porque falté el último domingo a misa y es un pecado grave, entonces si muero, entonces voy al infierno, ¿verdad? Algunos cristianos tienen esa duda. Pues bueno, para aclarársela es muy sencillo, hay que mirar a Cristo. ¿Y cómo es la misericordia de Cristo? Para entender que esa misma misericordia será aplicada sobre nosotros. Entonces, alguien que en su vida ha intentado estar cerca de Dios, por una mala acción, ¿va a ser condenado eternamente? Pues no sé, pero vosotros como padres sois más benévolos, ¿verdad? Y el hijo vuestro, ¿verdad?, aunque haya sido muy malo, basta un «perdona, papá», para ya decir «venga, estás perdonadísimo», claro que sí, ¿no? Entonces a veces nos pasa esto, que somos como muy duros con el juicio de Dios y somos más benévolos nosotros, cuando ocurre lo contrario. Dios es muchísimo más misericordioso que lo que cualquiera de nosotros pueda ser, ¿no? Por eso, ¿quién va al infierno? Pues fijaos que hay una palabra que lo define muy claramente. Es un estado de autoexclusión. Autoexclusión. Yo creo que es la palabra más fácil de entenderla. ¿Quién está en el infierno? El que voluntaria y libremente quiere
estar separado de Dios. Y a lo mejor pensáis y decís, oye, pues es que resulta que yo tengo a gente conocida que voluntaria y libremente se ha apartado de la fe. ¿Irán al infierno ellos? ¿Verdad? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con ellos? Pues bueno, no sabemos, solo Dios conoce los corazones de los hombres y solo Dios sabe la causa por la cual esas personas se apartan de Dios. Porque a veces no es que se aparten de Dios, sino que se apartan de la institución de la Iglesia, o que han tenido una mala experiencia, un mal ejemplo de cristianos, y por lo tanto rechazan el cristianismo por culpa de esos cristianos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en este juicio? No es que simplemente Dios diga, mira, esto es lo que has hecho mal y esto es lo que has hecho bien, sino que debe haber una luz especial de Dios en ese juicio, ¿verdad? Por el cual, en el juicio, ¿ante quién será este juicio? Ante Cristo. Por lo tanto, Cristo primero tendrá que presentarse, ¿no? Porque habrá gente que no le conozca. Mire, yo soy Cristo, tu juez. Te voy a explicar lo que yo he hecho por ti. Yo vine a la tierra, siendo Dios, yo prediqué el mensaje de Cristo porque la gente no lo conocía y yo morí en la cruz por amor a ti. Este soy yo. Entonces ya el juicio no es un juicio ignorante, ¿no? Sino que al revés, hay una luz que me ilumina. Y entonces ya al ver mis pecados y ver a Cristo, todo cambia, ¿no? Porque el que no le conocía, de repente le conoce y dice, qué horror lo que he hecho, Señor, yo quiero estar contigo, que tú eres el amor de los amores. O al revés, ¿no? El que en la tierra se había apartado voluntariamente y porque quería, al ver eso dice, sí, es que yo quiero apartarme de ti. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es el infierno. ¿Hay gente que va al infierno? Sí. Porque si no, Cristo no hablaría del infierno. Y Cristo no diría, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, ¿verdad? O multitud de frases, ¿no? Que en la Biblia Cristo habla del infierno. Pero bueno, vamos a seguir leyendo más puntos del catecismo sobre el infierno. Dice así, utiliza la imagen del fuego para definirlo. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno. ¿Veis? Frases de Cristo que hablan de que hay gente que va al infierno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Fijaos, ¿cuál es la mayor condena? ¿Cuál es el mayor sufrimiento? Estar apartado de Dios. Esta es la mayor condena que hay en el infierno. O más todavía yo os diría, ¿no? Porque Dios es omnipresente, ¿verdad? Por lo tanto, el infierno no es un lugar donde Dios no pueda estar. ¿Cuál es lo que más te haría sufrir? Estar en una habitación con aquel a quien odias, ¿verdad? Pues el infierno es algo parecido, ¿no? Es un lugar donde Dios, claro que está, no puede estar excluido, pero donde su presencia te provoca mayor sufrimiento, ¿no? Bueno, las afirmaciones de la Escritura a propósito del infierno son siempre un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Es decir, cuando Cristo habla del infierno, no habla en tono amenazador, como diciendo, si no me obedecéis, iréis al infierno. De hecho, a sus apóstoles les dice, ¿no? En algún momento dice, ¿también vosotros queréis dejarme? ¿Verdad? Y no les dice que son malos por ello, ¿no? Sino les invita, oye, si no queréis seguirme, no me sigáis. Pero en cambio, cuando habla del infierno, no lo hace eso para amenazar, sino que lo hace para buscar la conversión de la gente. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios y persistir en Él hasta el final. La predestinación no existe. De hecho, la Iglesia no ha condenado a nadie al infierno. Podríamos enumerar a gente malísima, ¿verdad?, en la historia de la vida humana. Pues a ninguno de ellos les ha condenado al infierno.
Judas, que condenó a Cristo, la Iglesia no dice que esté en el infierno. Hitler, por ejemplo, ¿no? Con todo el holocausto que hizo y tal, la Iglesia no dice que esté en el infierno. ¿Por qué? Porque no hay nadie predestinado a ello, ¿verdad? Y la Iglesia, por lo tanto, no puede saber nada de eso. Igual que sí que puede saber de gente que sí que está predestinada al cielo, por la vida que ha llevado, por las virtudes heroicas que ha vivido y por los milagros que ha provocado ese santo. Por lo tanto, eso sí que, del cielo sí que puede hablar la Iglesia, pero del infierno no. A Pedro le dieron las llaves del cielo, no las llaves del infierno, ¿verdad? Bueno, el juicio final. Entonces, ¿qué es esto del juicio final? Bueno, cuando morimos hay un juicio particular, solo Cristo y nosotros, ¿verdad? Después de ese juicio vamos al cielo, al infierno o al purgatorio. Pero luego hay un momento en el cual la humanidad entera, fin, ¿verdad? El fin del mundo. La tierra se acaba, todos los hombres mueren. Ese se llama el juicio final, donde será la repetición del juicio particular, pero con diferencias. Vamos a leerlas. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán todos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. ¿Cuándo sucederá el juicio final? El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. ¿Vale? Esto es lo que nos dice el Catecismo sobre ese juicio final. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es el final, que ya no hay más juicios después de este, que ya nadie más tiene que ser juzgado y que ya la decisión es eterna, ¿verdad? Ya para siempre. Así dicho, a bote pronto, ¿cuál es la gran diferencia? Pues bueno, que ya por fin los que están en el cielo recuperarán el cuerpo que tenían en la tierra, tendrán un cuerpo glorioso y la misma tierra será glorificada también, será transformada. Algunos dicen, ¿verdad? Los que tenéis perros, oye, ¿y mi perro irá al cielo o no irá al cielo? Pues en el juicio particular tuyo irás al cielo solito, o solita. Y en ese juicio final es cuando el perro volverá, porque para así una diferencia que podamos entender fácil, ¿vale? Bueno, ¿cuándo llegará? No lo sabemos. Y ya lo último que dice el Catecismo, dice la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? ¿Cómo será ya esa vida eterna, pero ya con la tierra glorificada, con los perros, por así decirlo, con el cuerpo ya nuestro, ¿verdad? ¿Cómo será esa vida eterna, ese cielo nuevo y tierra nueva, del que habla el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, la Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Fijaos que esto en el fondo, ¿de qué nos habla, si os dais cuenta? De lo mismo que aparecía en el Génesis, el paraíso. Dios habitaba con los hombres, caminaba con Adán y Eva, ¿verdad?, por el paraíso. El hombre estaba en paz con los animales, el hombre no se cansaba, el hombre iba desnudo porque no había concupiscencia. Pues, ¿qué es el cielo nuevo y la tierra nueva? Como un volver a eso, pero ya definitivamente. En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre. Pues la ansiosa, esto es del libro de Romanos, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre y de la corrupción, pues sabemos que la creación entera
gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado. O sea que Romanos dice que la creación está gimiendo, está añorando también esa resurrección de los cuerpos que viviremos. Bueno, pues esto es la vida eterna, Esto es lo que nos habla el catecismo. ¿Dudas que tengáis? ¿Hay alguna duda? Pues mira, vamos a ver, voy a recuperar porque aquí como vienen algunas citas. Mira, por ejemplo, por lo que aparece aquí en el catecismo, no hay una cita explícita que hable de purgatorio, hablan de cielo e infierno, pero en 2 Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, que es un libro muy escatológico que habla de la vida eterna, del final, dice esto que te voy a repetir que he dicho antes. Dice, por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Es decir, que si hay que orar por los que ya han fallecido, no tendría sentido si están en el cielo, y tampoco sentido si están en el infierno. Por lo tanto, que exista esta oración y que se hable de ella en la Biblia es un modo de hablar de que hay un estado de purificación, pero no hay más, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se habla del seno de Abraham, que era lo que ellos entendían por cielo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo entendían ellos? Lo entendían por grados, Había justos y había pecadores, pero todos estaban como en el mismo tal, pero había grados, o sea, había diferencias entre ellos. Por eso la parábola del pobre Lázaro en esto aclara mucho, porque dice que murieron los dos, ¿no? Y dice, el rico rezaba diciendo, Padre Abraham, que baje aquí Lázaro y me moje los labios con su dedo del pie, aunque sea, ¿no?, para refrescarme. Y dice, no, porque entre vosotros y ellos hay una distancia infinita, ¿no? O sea, que ya habla de grados distintos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la creencia judía que había, de que había 2 grados de cielo e infierno, pero que había grados en ellos de purificación. Pero en concreto que diga, hay cielo, infierno y purgatorio, esa cita no existe. Es eso, lo que la Iglesia ya interpreta, ¿vale? Igual que este seno de Abraham, ya no existe porque Cristo abrió las puertas del cielo, entonces ya hay la anástasis, es un cuadro muy bonito que la gente desconoce, que es Cristo bajando a los infiernos, a ese seno de Abraham, y subiendo agarrado con un hombre y una mujer, que son Adán y Eva. Entonces es que Cristo abre las puertas del cielo, baja al infierno para subir a los justos de ese seno de Abraham, que es lo que decimos en el credo, ¿no? Creo en Jesucristo que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, bajó a los infiernos a poner ese orden que había, ¿vale? Por ejemplo, el limbo era una figura teológica que se había inventado la Iglesia para hablar de qué ocurría con los no nacidos que fallecían, ¿verdad? Porque desde esos necesitan purgarse, porque en el fondo no han cometido pecado, solo el pecado original. Entonces se inventaron una figura teológica que era el limbo, como diciendo, esos niños claro, porque decían, tampoco ha hecho méritos para ir al cielo o al infierno, ¿no? Entonces inventaron esa figura teológica. Y Benedicto XVI dijo, eliminamos el limbo, no es necesario, porque se entiende que esos niños que han fallecido, pues bueno, tendrán su propio juicio. ¿Cómo serán valorados? Ni idea, pero tendrán su propio juicio. Por eso las misas de niños, cuando un niño nace, muere, no sé si alguna vez habéis estado, es impactante, ¿no? Porque el féretro es blanco, por ejemplo, y es chiquitito, ¿no? Y no se celebra un funeral, se celebra una misa de gloria, porque no se pide por ese niño, incluso no un no nacido, sino un niño a lo mejor de 4 años que ha fallecido, ¿no? No se pide por la purificación de ese niño, porque se entiende que hay tal bondad en su vida que está ahí en el cielo con Jesús. Entonces esas misas son especiales, ¿no? De acción de gracias por la vida de los niños, en ese sentido. ¿Alguna pregunta más?
No, todos podéis rezarla, claro que sí, la encomendación del alma. Todo el mundo. Lo que el sacerdote puede hacer en ese momento último es darle la indulgencia plenaria que nos otorga el Papa a los sacerdotes en ese momento final. Entonces el sacerdote, cualquiera puede rezar esa oración de encomendación del alma, pero si el sacerdote la reza con una oración extra, puede dar indulgencia a ese moribundo que está falleciendo. Y por lo tanto, fijaos qué pasada, ¿no? Porque le libras del purgatorio, ¿no? Aquí hay una cosa también importante de aclarar, ¿no? Las indulgencias. Ya sabéis que cuando ganamos indulgencia la podemos aplicar por nosotros o por alguien que ha fallecido. Entonces, cuando ganamos indulgencia plenaria, hay parciales y plenarias, ¿no? Cuando ganamos una indulgencia plenaria, alguno dice, no, yo la he ofrecido por mi padre y ya sé que está en el cielo. Sí y no. ¿Por qué? Porque para que sea plenaria hay una condición que la Iglesia siempre remarca, ¿no? Que es que tiene que haber aborrecimiento del pecado en el que la gana esa indulgencia plenaria. Aborrecimiento del pecado. Es decir, que tiene que ser como un momento de gran conversión para esa persona. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente nuestras indulgencias plenarias son parciales grandes, pero plenaria es solamente en una gran conversión. Por eso, cuando sentimos nosotros que hemos ganado una indulgencia bien ganada, cuando uno, por ejemplo, hace una peregrinación de un camino de Santiago, ¿no? Y dice, es que este camino me ha cambiado, realmente he vuelto con grandes propósitos, he visto muchas cosas de mi vida, ¿no? Y nos da esa sensación, ¿no? De que realmente esta indulgencia la ha ganado bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante saberlo para cuando rezamos por los difuntos y aplicamos esas indulgencias. Hagamos la oración siempre. Es como la oración del responso. Yo, siendo seminarista, he rezado responsos por difuntos. Lo que pasa es que es la típica oración que se reserva más a los sacerdotes, ¿no? Porque, pues bueno, cuando estás ahí rezando, ¿no?, en el tanatorio, pues tiene más sentido que el sacerdote venga a rezar esa oración, ¿no? Y los laicos, pues rezamos el rosario, ¿no? Cualquier otra oración se puede rezar, pero como el responso suele estar más reservada, ¿no?, para el clérigo. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? No te oigo. No, porque, bueno, a mí una vez me dijeron un ejemplo que se me quedó muy claro. Dice, si en la puerta del infierno hay un confesor, nadie iría a confesarse. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? Como para entender que el que está ahí, por mucho que reces por él, no surge efecto la oración. Porque ya es una lección, una autoexclusión definitiva, que él quiere para siempre. No es que diga, ay, a lo mejor me he equivocado tomándola, ¿no? Como la carrera. No, es que es una autoexclusión que la tomas y que constantemente la estás renovando, por así decirlo.